Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Muy buenas a todos, bienvenidos a este vuestro programa, Héroes de la Fe, una nueva andadura que queremos recorrer junto contigo. Es un programa donde queremos hacer cercana la Biblia a cada uno de vosotros, pero para ello no podemos hacerlo de cualquier forma. Por eso este escenario necesita un poco de luz. También necesitamos que el atuendo del presentador, en este caso mi caso, no creo que sea el más apropiado para un programa de este nivel. Por lo tanto, transformémoslo. Muy bien. Ya tenemos el escenario, ya tenemos el atuendo, ahora necesitamos saber con qué persona vamos a hablar en el día de hoy. Joaquín Yebra, trayectoria pastoral de más de 40 años, conductor de programas de radio en varias emisoras nacionales e internacionales, actualmente pastor emérito de la comunidad cristiana Ebenecer de Pueblo Nuevo y pastor de la Iglesia Bautista Pueblo Nuevo. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe, un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de Estéfanas. Lo encontramos en la primera carta de los Corintios, capítulo 16, versículos del 15 al 18. Muy bien, pastor. Nos alegra mucho poder tener hoy a su persona con nosotros y queremos saber mucho acerca de este hombre y yo creo que usted es la persona indicada para ello. ¿Quién era Estéfanas? Bueno, para empezar, Estéfanas es una abreviatura de un nombre un poquito más largo que es Estefanéforos. Uy, madre mía. Pero esta es la forma diminutiva y significa coronado o portador de corona o incluso simplemente corona directamente. Y parece ser que era el jefe de una familia y como nos dice la Escritura, las primeras conversiones de Pablo en Acaya, el primer fruto de la predicación de Pablo en Acaya, pues fue Estéfanas y su familia. Acaya es un término que en el momento histórico en que nos encontramos se refería realmente a toda Grecia. ¿Sí? Porque sí, Acaya había sido provincia romana desde el año 146 a.C., la capital era Corinto, al norte del Peloponeso, y por eso en un sentido amplio, digamos, abarcaba a toda Grecia, aunque luego, claro, había nombres más específicos para las distintas regiones. En esa provincia es donde sabemos que vivían Aquila y Priscila, que hospedaron al apóstol Pablo y Apolos, según leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18 y versículo 27, cuando nos dice que cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y al llegar allá fue de gran provecho para todos los que por la gracia de Dios pues habían creído.
Hay una cosa muy curiosa respecto a Estéfanas, y es que el apóstol Pablo no tenía la costumbre de bautizar personalmente. Sí. Bueno, tampoco nuestro Señor Jesucristo lo hacía, ¿verdad? Encargaba a otros que lo hicieran. Y en este caso, sin embargo, rompiendo, digamos, su costumbre, el apóstol Pablo lo bautizó. Debía de haber algo especial en Estéfanas, en su familia, claro que lo había, lo iremos viendo, ¿verdad? Y había un gran interés de parte del apóstol Pablo, y quizás por eso, pues rompiendo la costumbre, la tradición, pues bautizó a Estéfanas y a su familia. Lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 16. 16, efectivamente. Y al decir la familia de Estéfanos, claro, eso significa abuelos, padres, hijos, e incluso cuando se trataba de una familia de cierto poder económico, también sus sirvientes formaban parte de la familia en el sentido amplio, o sea, todos los que vivían bajo el mismo techo. En la casa, como pasó con la familia de Cornelio, cuando se convirtieron, que no solamente fue Cornelio, sino todos los que en su casa moraban. Efectivamente. Qué interesante. ¿Cuál es el contexto de este hombre? Porque tradicionalmente vemos que Estéfanas pertenecía a la iglesia de Corinto, una iglesia que realmente tenía su enjundia, por decirlo de una manera concreta. ¿Cuál es el contexto en el que nos encontramos con Estéfanas? Pues nos encontramos en un contexto típico de la época, y lo más probable es que la familia de Estéfanas fuera una familia acomodada. Es lo más probable. Llamándole el apóstol Pablo primicias de Acaya, pues lo más interesante del tema es la renuncia que sin duda hay en Estéfanas y en su familia. Hay una renuncia porque, como nos dice pues en este capítulo 16 de 1 Corintios, los versículos 15 y 16, Pablo dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Da la impresión de que dejan sus negocios, dejan sus asuntos, y toda la familia entra al servicio del Señor, entra al servicio del Evangelio, y muy específicamente al servicio de los santos, porque estamos en un momento en que había una crisis económica grande, y el servicio de los santos hemos de entenderlo como la ayuda a los hermanos y hermanas de la comunidad, ayuda no solamente espiritual, sino también una ayuda material, espiritual, lo que implica la palabra misericordia. Eso es, tener una misma cardia, un mismo corazón para con los que están pasando por dificultades. Y dice además: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan, porque ese es el ministerio cristiano, ayudar y trabajar. Eso es algo que me llama muchísimo la atención, el ver cómo el apóstol Pablo reconoce la autoridad de aquellos que sirven. Sí. Yo creo que la enseñanza de Jesús aquí se ve de una manera latente, ¿verdad? Y también patente, porque Jesús, cuando estuvo con nosotros en la tierra, en este caso con los discípulos, Él dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir, y añadió, para dar su vida en rescate por muchos. En este caso podemos darnos cuenta cómo Estéfanas es un hombre que su ministerio lo entendía como un servicio para Dios, del cual se beneficiaba el apóstol Pablo y muchos santos, en plural, ¿verdad? Así es. ¿Qué requisitos podemos encontrar en la vida de Estéfanas? Evidentemente la disponibilidad. Tan importante en los días de hoy. Absolutamente. En el ministerio cristiano la disponibilidad es la clave. El Señor espera de nosotros siempre la disponibilidad antes que la habilidad. Pensamos que la habilidad debe preceder, pero no es cierto. Claro que hay habilidades, claro que hay dones, claro que hay destrezas, digamos, anteriores al conocimiento del Evangelio, claro, y al conocimiento de la necesidad de la disponibilidad. Pero las habilidades vienen fundamentalmente después. Sí. El que está disponible, el que pone la mano en el arado,
va a recibir de parte del Señor la habilidad. Sí. El Señor es el que da los dones, los ministerios y las operaciones, pero el punto de partida es la disponibilidad siempre. Qué interesante. Otro dato que podemos encontrar como requisito en la vida de Estéfanas es la confianza. Porque este hombre tenía que tener la confianza de la iglesia de Corinto, porque no podemos olvidar que lo que hace Estéfanas es visitar al apóstol Pablo estando en Éfeso, perteneciendo él a Acaya, en este caso a la capital que era Corinto, parte de esa congregación. Tenía la confianza de poder llevar al apóstol Pablo cómo iban los asuntos de la iglesia en Corinto. Y también podemos indagar un poco y poder examinar que el propio Pablo, al dar respuesta a todas las inquietudes y dudas que pueda tener Estéfanas o la iglesia de Corinto, cómo él encarga a Estéfanas, y también tendríamos que recordar a Fortunato y Arcaico, que fueron personas que de la confianza del apóstol Pablo para llevar una carta que hoy día conocemos como la primera carta a los Corintios. Es decir, que la confianza es como un requisito indispensable para un hombre de esta índole, ¿verdad? Indispensable, claro está. Estéfanas lleva las preguntas que se hacían los hermanos en Corinto. Sí. Preguntas que diríamos nosotros hoy de carácter doctrinal, pero también cuestiones prácticas de lo que estaba sucediendo entre los hermanos. Por una parte lo que les inquietaba, por otra parte lo que estaba sucediendo. Y eso, claro, implica una gran confianza. Y también hay un dato curioso, y es el hecho de que Estéfanas pues no va solo. Tiene dos compañeros. Al Señor no le gusta la excesiva individualidad, sí, que a nosotros nos parece completamente necesaria, porque vivimos en una época de individualismo, sí, atroz. Aunque tampoco... Llaneros solitarios. Eso es. Tampoco es lo mismo individualidad que individualismo. Sí. La individualidad sí, claro que es reconocida y respetada por el Señor, pero el individualismo, como tantos otros ismos, ya degenera mucho lo que la individualidad significa. Y por eso, pues, hay en varias ocasiones en las Escrituras que se nos habla de la necesidad de tener compañeros, sí, ¿verdad? Compañeros de trabajo, compañeros de ministerio, compañeros de oración. Hermanos en la fe. Eso es, comunidad. Es muy importante. Y por eso, claro, el apóstol Pablo les pide a los hermanos que reconozcan a Estéfanas y a los que son como él, sí, a los que ayudan y trabajan. Y aquí, en este caso, cuando Pablo, en esta primera carta, versículos 17 y 18, dice: me regocijo con la venida de Esteban, de Fortunato y de Acaico, porque ellos han suplido vuestra ausencia. Pablo se había sentido abandonado, solo en varias ocasiones, ¿verdad? Se habían olvidado de enviarle ofrendas para su labor misionera, había tenido que ponerse a trabajar, no había problema, él como buen judío, a pesar de haber tenido... Campaña. Sí, bueno, él lo que hacía era la tela. La tela. Y Priscila y Aquila eran los que las cosían. Efectivamente. Eran un equipo. Sí. Vamos, una cooperativa. Una cooperativa. Una cooperativa cristiana. Y claro, como buen judío, a pesar de proceder Pablo de una familia acomodada de Tarso, pues había tenido la posibilidad de hacer estudios superiores, diríamos hoy, y de incluso hacer estudios de posgrado, como hizo en Jerusalén. Pero sin embargo él había aprendido un oficio manual como buen judío, que es la única manera en que los judíos entendían que uno podía ganarse el pan con el sudor de la frente. Eso es. Tenía que tener una profesión manual, artesanal, además de los estudios superiores que hubiera podido realizar. Y es muy curioso esto, claro, porque la palabra original que utilizan el griego epigenosko, es una palabra para reconocer, que significa reconocer a aquellos que merecen la expresión nuestra de la gratitud. Porque a veces sentimos una gran gratitud en el corazón, pero nunca sale del corazón. No podemos expresarla. No la expresamos. Y aquí Pablo lo que está diciendo es: expresad vuestra gratitud
a los hermanos y hermanas que trabajan, que ayudan, porque son merecedores de ello. Pastor, en estos 10 minutos podemos descubrir todo lo que estamos viendo el programa, de que tenemos una enciclopedia andante con nosotros, y es un privilegio. Pero antes de continuar, solamente como un pequeño dato, ha dicho usted que no es bueno que el hombre esté solo, y desde la creación Dios ya así lo manifestó, ¿verdad? Cuando vio al hombre y dijo es necesario pues que tenga la ayuda idónea, ¿verdad? Y ahí vemos a Eva. Y pues desde el principio vemos esa compañía, como Dios quiere que no andemos solos. El mismo Jesús mandó a los 70 en parejas, de 2 en 2, para que cumplieran su ministerio. Y también ha dicho algo que me ha llamado bastante la atención, y es que Pablo vivía pues con el trabajo del sudor de su frente, que no es lo mismo que vivir con el trabajo del sudor del frente. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero antes de continuar, pastor, vamos a escuchar una alabanza. Hoy el grupo Ebenezer, con la canción Jesucristo Basta, nos va a deleitar cómo la interpreta y cómo adoran a Dios en su culto dominical. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Sin temor, Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Sin temor,
Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Tremenda la alabanza que acabamos de escuchar, cómo ha bendecido nuestra vida. Y continuamos con nuestro pastor Joaquín Yebra y queremos saber, pastor, más sobre Estéfanas. ¿Cuáles serían las limitaciones o los obstáculos que podemos o que puede él encontrarse a la hora de desarrollar su ministerio? Pues curiosamente, como en todos los que tienen esa disponibilidad para servir al Señor, no tenemos ningún dato, primeramente, de ninguna queja de Estéfanas. Y en segundo lugar, considerando la época, las circunstancias geográficas, políticas del momento, los medios de transporte pues eran muy limitados. Los caminos, aunque las calzadas romanas facilitaron muchísimo la extensión del Evangelio. Esa red de carreteras del Imperio Romano, yo creo que Dios había planificado esa obra de ingeniería civil tan extraordinaria, pero no obstante, en la época que nos ocupa, los caminos también estaban infestados de salteadores, ladrones, y por lo tanto las limitaciones en el transporte para Estéfanas y para los demás viajeros de la época eran grandes. Claro. Sin duda alguna. Podemos darnos cuenta que servir a Dios es pagar un alto precio. Un alto Así precio es. que muchas veces es incluso tu propia vida. Así es. Cuando pensamos en el transporte, en los viajes, eso nos hace pensar también en la importancia de la pequeña industria de estos tres hermanos, estos tres apóstoles, fabricando las tiendas de campaña. Porque no había tantas fondas o posadas por los caminos, claro, como para pernoctar, y por lo tanto la fabricación y la venta de tiendas de campaña era importante. Claro. El viajero tenía que llevar la tienda de campaña consigo. Claro, para que pudieran hacer su camping particular. Efectivamente. Efectivamente. ¿Cuál sería, pastor, el propósito de la misión de Estéfanas? ¿Cuál sería el propósito? O también, podríamos decirlo de esta manera, ¿cuál era también la misión que este hombre desarrolló en su trabajo con el apóstol Pablo? Pues yo creo que fundamentalmente todo queda circunscrito en el verbo servir. Servir. Estéfanas estuvo dispuesto, disponible para servir. Le vemos en esa misión importantísima que denota la gran confianza que la Iglesia tenía en él, la Iglesia de Corinto, y la gran confianza que tenía el apóstol Pablo en él y en sus compañeros, pues al llevar las inquietudes de la Iglesia para consultar al apóstol y después, lo más probable, casi seguro, al llevar la respuesta de Pablo, que es la primera carta a los Corintios. Pero el verbo servir, yo puedo imaginar que Estéfanas, como sus compañeros, estaban dispuestos en todo momento al servicio. Y también hemos de imaginar que en los desplazamientos no les faltaron oportunidades para conocer a personas y para dar testimonio de Cristo. Claro. Podríamos concluir que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Efectivamente. Claro. Pastor, ¿por qué él? ¿Por qué él y no otra persona? Pues yo creo que en el caso de Estéfanas, como en tantos otros ejemplos que vemos en el Nuevo Testamento, tengo que insistir en ello, es la disponibilidad. Seguramente que muchos hubieran estado dispuestos a hacer otras labores. Seguro. Pero Estéfanas está dispuesto a hacer lo que la Iglesia le encomienda y está dispuesto también a obedecer la autoridad apostólica. Por lo tanto, creo que ahí radica por qué Estéfanas y no otro.
Y quiero insistir en ello, la disponibilidad siempre antes que la habilidad. Siempre. Siempre. Podemos decir que el apóstol Pablo era un apóstol de Jesucristo por su elección, ¿verdad? La elección que el mismo Jesús tuvo con él, y que Estefanas, junto con Fortunato y Acaico, que son mencionados también en la primera carta a Corintios, podían ser llamados apóstoles perfectamente de la Iglesia del Señor. Efectivamente, la palabra apóstol a veces nosotros la recibimos como muy inflada, ¿verdad? Sí, demasiado. Jerárquica. Sí, es verdad, muy jerárquica, y no es así. La palabra apóstol, del griego apóstolos, lo que significa es uno, varón o mujer, enviado con un mensaje. De modo que es una palabra que en el Nuevo Testamento se utiliza para referirse a esos enviados, sí, esos mensajeros. Claro, tenemos que distinguirlos del colegio de los 12, claro, que es irrepetible. Ese es irrepetible por cuanto tiene un carácter simbólico y escatológico. Eso es. Representa a las 12 tribus de Israel. Y por lo tanto, en ese sentido, no hay posibilidad de que otros ocupen sus lugares. Pero en el sentido de enviados con un mensaje, claro, la Iglesia es apostólica por definición y hay muchos compañeros de los apóstoles que participan de su ministerio. Podríamos decir que un apóstol, entendiéndolo desde la perspectiva bíblica, es un misionero, Es es un lo que hoy misionero. conocemos hoy. Efectivamente. Pastor, ¿cuáles serían las aplicaciones prácticas que podríamos sacar de este hombre, Estefanas, para nuestra vida como creyentes? Pues primeramente Estefanas es apóstol para su propia familia, Eso es muy importante. porque sin duda él debió de ser el que llevó el Evangelio a su casa, a su familia. Inmediatamente después tenemos la gran enseñanza para mí, que es la disponibilidad. Claro. Ese heme aquí, Señor, Sí. envíame a mí. Aquí estoy Y para... no por un ratito, No. sino de manera continua, porque el apóstol Pablo habla de los santos, el servicio y el trabajo que hace para los santos. Para los santos, Y yo que soy andaluz, que me cuesta trabajo pronunciar la S, aquí el apóstol Pablo lo dice en plural, Sí, para señor. los santos, que no es algo que repercutía simplemente en la vida de Pablo, sino que era para todo el mundo. Eso es, el servicio a la Iglesia, por cuanto todos los dones, los ministerios y las operaciones que el Espíritu Santo reparte entre los santos, entre los creyentes, todos ellos, dones, ministerios y operaciones, tienen el propósito de ser para edificación de los santos, para edificación de la Iglesia. Claro, es fundamental. Me gusta lo que estabas diciendo, pastor, porque podemos pensar, y creo, que todos nosotros podemos ser como Estefanas, un héroe. Evidentemente, claro. Y más cuando hablamos de un hombre que has dicho en la entrevista que fue capaz de posiblemente llevar las respuestas de las dudas de Corinto a la iglesia. Y yo me imagino en los tiempos que corren hoy que el efecto teléfono es tan distorsionado, ¿verdad? Yo cuento una cosa, luego la persona que recibe el mensaje la cuenta a su manera, luego la persona que la ha contado a su manera la cuenta de otra, y cuando llega al destinatario final, lo que yo dije no tiene nada que ver con lo que ha llegado, ¿verdad? En este caso podemos darnos cuenta de que este hombre lleva preguntas de la iglesia de Corinto al apóstol Pablo, y Pablo posiblemente da todas las respuestas en lo que conocemos como la primera carta de Corintios, y tenía que ser de suma confianza del apóstol para que pudiera llegar el mensaje tal como el apóstol Pablo lo transcribió, porque ese es hoy nuestro texto sagrado, lo que hoy nosotros entendemos como las Sagradas Escrituras inspiradas con el soplo del Espíritu Santo. Por lo tanto, Estefanas no hay que desprestigiarlo, ni mucho menos, ni siquiera tenerlo como un secundario, sino todo lo contrario, como un hombre que en su trabajo y en su disponibilidad, como hemos mencionado, cumplió con una gran tarea que hoy nosotros podemos decir, si tenemos estas cartas, es gracias a estos hombres que fueron capaces de estar al servicio y la disposición de la obra de Dios. La palabra de Dios nos dice que todos somos cartas, ¿verdad? Cartas escritas y abiertas para dar testimonio al mundo de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas y está dispuesto a hacer en las vidas de todos los que reconozcan la realidad del pecado, el arrepentimiento y el señorío de Jesucristo. Claro. Estefanas es una epístola sin palabras. Eso es. Una epístola en la que no hay palabras suyas. Él no añade, ni quita, ni añade.
trae las preguntas que inquietan a los hermanos en Corinto y regresa con esa respuesta apostólica. Amén. Pastor, ha sido un privilegio tenerlo con nosotros en esta tarde y queremos decirle que está invitado para otros programas con otros personajes porque hemos podido aprender mucho hoy con él. Muchas gracias por su trabajo, por su disponibilidad y también por su ejemplo, que es de testimonio para muchos que continúan y continuamos en la obra del Señor. Gracias. Que el Señor le bendiga mucho. Un saludo para su esposa, para sus hijos, para su multitud de nietos, que tiene 9, que no se dice de momento, hasta que los hijos decidan ampliar la Grey. Y damos gracias por su vida. Que el Señor le bendiga mucho y nos vemos pues en breve. Bendiciones, pastor. A ti, pastor, y a toda tu familia y a la iglesia. Amén. Estéfanas, un hombre que significa portador de corona o corona. Este hombre con su servicio fue una corona a los pies de Jesús. Este hombre nos anima a cada uno de nosotros que podamos servir a Dios con rectitud, con santidad y con adoración. Este hombre no le importó transportarse de un lugar a otro, llevar las inquietudes de su iglesia y poder recibir el consejo apostólico y poder también ser un portador de la respuesta de Dios para su iglesia en Corintio. Estéfanas fue un hombre que con su servicio y su disponibilidad ayudó y contribuyó a que muchos de nosotros hoy también podamos ser como él. Un hombre que como una corona hoy es entregada a los pies del Maestro. Nosotros también podemos ser como Estéfanas en nuestras iglesias, en nuestros lugares, en los lugares donde Dios nos ha puesto, para que podamos también rendirle a Él las coronas que se merece. Tú también puedes ser Estéfanas. 2, 1. Estefanóforos. Sí, no, pero ha dicho que era una abreviatura. 2, 1. Joaquín, Estefanóforos. Buah. Estéfana es la abreviatura. La abreviatura. Estefanóforos. La semana pasada era Con eso. Los nombres griegos se las traen. Se queda tal cual, ¿no? Autoridad espiritual. Estefanóforos. Vaya nombre, para el 10º nieto. Sí. Cuando usted diga. Para no... Estefanóforos. 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 De David y el Espíritu de Dios. Seré de la fe, en ti confiaré y la victoria tendré. Y por la fe, tengo la fe de Abraham y el valor de Josué. Tengo el poder de Jesús y por su sangre